Bueno, como primera medida, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de poderles acompañar el día de hoy. Mi nombre es Norberto Velasco Méndez. Yo tengo 59 años y cumplí 45 años ejerciendo como músico, artista, profesional y con una trayectoria muy sólida en diferentes instrumentos y también pues tuve el privilegio de entrar a ser docente en música, que es una de las actividades que hago hoy en día. Yo tenía 12 años de edad y mi padre le había regalado una guitarra a mi hermano y yo aprovechaba en algunos momentos y cogía la guitarra y existían unos métodos que se llamaban métodos facilitos en esa época y me escondía y trataba de interpretar y en un año, tenía 13 años cuando toqué mi primera canción del grupo Mocedades, se llama Como una promesa, eres tú. Y ahí hacía sol, re, la, y fui metiéndome. Y un día mi hermano me descubre haciendo acordes, como él ya sacaba melodías, entonces empezamos los dos. Él acompañaba, punteaba, hacía melodías y yo acompañaba. Y tocábamos esos temas de Fíjate, hermano, que es un golazo. O tocábamos la música de Machetes a la caña, que es un tema que sonaba tan, 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 taran, tun, 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 tan. Y era una goma para nosotros los jóvenes, porque yo tenía en ese momento 13 años. Y fuimos trabajando con mi hermano porque el papá de un amigo nuestro nos dijo que había una presentación y le gustaba que nosotros jugáramos y cantáramos con las guitarras. Y se dio la oportunidad que cuando yo cumplí 14 años, hicimos nuestra primera presentación real para los 15 años de una niña y teníamos más o menos 25 o 30 cancioncitas con mi hermano. Y un amigo nuestro nos hizo el timbal y otro amigo hacía la huila, el güiro. Y ese grupo se llamó Repavé, los Reyes Paradas y Velascos de aquí del Country Sur, entre Country Sur, Serafina y San Isidro. Y empezamos a trabajar poco a poco, ensayando todos los días después de que llegábamos del colegio. Después lo hacíamos mi hermano y yo, aún inclusive en la cama, nos acostábamos y él punteaba y yo acompañaba y nos empezaron a ver en el barrio y nos fueron recomendando para trabajar en canchas de tejo, primeras comuniones, fiestas de cumpleaños. Y cuando nos dimos cuenta, ya teníamos una trayectoria. Cuando decidimos vincular a otros amigos, ya tuvimos después no solo 4 músicos, sino 6. Ya llegó un compañero del ejército, entró a tocar más o menos el piano, él tocaba el piano con un dedito. Nos fuimos buscando la oportunidad de conseguir un micrófono, íbamos ahorrando entre nosotros y cuando nos dimos cuenta, ya teníamos un grupo de 8 músicos. Pasamos de 4 a 6, de 6 a 8 y conocimos a 2 compañeros del Juan del Rizo, de aquí del sector, al lado de la iglesia del 20 de julio. Y con estos 2 amigos eh, eh, le vinculamos al grupo 2 trompetas. Si entonces era 2 trompetas, piano, bajo, yo soy el bajista de ese grupo en ese momento, y mi hermano en la guitarra y un compañero en el timbal y otro en el güiro. Entonces ya éramos un grupito más chévere. Ahí aparece un montón de músicos que están todavía aquí en este sector en estos días trabajando duro. Rafael Utria, está el Búho, hay otros músicos que tenían orquesta aquí en el sector que se llamaba Orquesta Baranoa. Entonces fuimos creciendo con los amigos músicos de la época. Un señor de nombre Jorge Rodríguez, le decimos triple caucho, es un maestrazo de la época antigua que nos fue dando pautas aquí en este sector, en el barrio de Serafina. Ahí conocimos a Lalo, el que es actualmente el director de Congas Orquesta. Ahí conocimos a Aldo, que ha trabajado con Taxi Orquesta. Ahí conocimos a una cantidad de músicos como el hermano Raúl. Y muchos músicos fueron saliendo de este sector maravilloso. Fuimos creciendo. Cuando cumplí 18 años, teníamos una orquesta que se llamó en ese momento Juventud Latina. Y la conocía todo el mundo porque éramos los chinos del barrio.
Los Velascos allá con Juventud Latina y eso era fiesta el miércoles, fiesta el sábado, el domingo en la mañana, en la tarde y nos pagaban muy bien. Y la rumba era muy buena porque habían orquestas, ¿sí? Entonces competíamos con bandas de más de 10 12 músicos en esa época, ¿sí? Pero hubo unos tropiezos financieros en el grupo y se disuelve Juventud Latina por un momento. Mi hermano sale de la orquesta. Yo sigo con Juventud Latina 2 años más. Después de eso, Juventud Latina se fue, cogió su rutina por otro lado. Ellos con el tiempo desaparecen y yo ya termino trabajando en tabernas en Bogotá. Yo empecé trabajando en Noches de México, que era una taberna muy bacana. Y ahí entré a trabajar con Henry Delia, saxofonista. Y ahí hice mis primeros pinos ya a nivel semiprofesional porque ya trabajaba de lunes a sábados de 6 de la tarde a 3 de la mañana, tocaba todos los días, hacíamos salsa, merengue, cumbia, bolero, tropical y fui conectándome con una gran cantidad de orquestas de Bogotá. Entre esas orquestas estaba la Orquesta La Reforma, estaba la Orquesta La Raza, estaba la Orquesta de La Conquista. Y con todas esas orquestas, con la Orquesta del Maestro Saoco, con orquestas que funcionaban en muchas tabernas, Mitenampa, el Balcón de las Nieves, Noches de México, Noches de Colombia, Noches de América, todas esas tabernas tenían orquestas. Y yo tuve el privilegio de ser el reemplazo muchas veces de los bajistas de esas orquestas. Yo le hice reemplazos a La Reforma, al Maestro Saoco, a La Conquista, le hice reemplazos a, a varias orquestas como Cobra, La Reforma, bueno, cantidad de orquestas. Y ahí ya me fui consagrando como bajista. Ahí conocí una gran cantidad de artistas, músicos de todo Bogotá, inclusive de Colombia. Pero ya después de 4 años de estar en esa taberna, vuelvo ahora a la orquesta de mi hermano, que es Orquesta Rebelión. En esa época la Rebelión fue un nombre que adoptamos porque la Rebelión de Barranquilla se canceló y mi hermano tomó ese nombre como orquesta, Orquesta Rebelión de Colombia. Pero otros compañeros músicos también cogieron ese nombre. Y hubo una disputa por el nombre y pasamos a ser Revelación de Colombia bajo la dirección de mi hermano, Orlando Velasco. Y fue una orquesta que puso como cierto punto de calidad en la zona del suroriente. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos trompetistas como Henry Rodríguez, la Chilindrina le dicen, estaba el hermano de él, trompetistas también fueron compañeros de colegio del San José aquí en el sector. Y ellos entran a trabajar con nosotros y nos empiezan a vincular con una cantidad de músicos de trayectoria, ya músicos de los Tupamaros. Nosotros llegamos a tener como base en Los Vientos a la cuerda de Lucho Bermúdez. Sí, entonces la banda sonaba bien bonito, sonaba chévere y en esa trayectoria fui desempeñándome con mi hermano hasta el día que llegó aquí a Bogotá la secuencia. La secuencia es un instrumento muy bonito, muy bondadoso, pero que le hizo daño a los artistas en Bogotá. ¿Por qué? Porque los músicos que nos hacíamos a sangre viva en tarima, no teníamos escuelas, aquí solamente estaba la Universidad Nacional, la pedagógica, pero no existía la Luisa Calvo, no existía la Guerrero, no existían academias que hoy en día están produciendo mucho músico bueno, jóvenes muchachos que trabajan bien. En esa época nos hacíamos era pulso, repitiendo todos los días, dele, todos los días ensaye, trabaje todos los días. Y bueno, y detrás de todo eso, pues algo que le hizo daño o que nos hizo daño a muchos artistas fue la rumba. Porque estábamos en un medio en donde había tabernas, discotecas, plata, mujeres lindas, trago gratis, todo gratis. Y las bandas se iban consagrando y se grababa mucho. Lastimosamente mi hermano, por ejemplo, nunca quiso grabar, pero se conformó una orquesta muy buena
y empezamos a tener trabajo directamente con la licorera de Cundinamarca. Entonces ya nosotros teníamos trabajo, íbamos a cualquier parte de Cundinamarca, a veces íbamos a Boyacá, a algunos sectores, y posteriormente mi hermano se vincula a Bavaria, en esa época una empresa que apoyaba muchísimo el talento artístico. Entonces nos vincularon como orquesta exclusiva de Bavaria y junto con otras dos orquestas fuimos reconocidos dentro de Bavaria como orquestas que teníamos un buen nivel musical. Duramos 25 años trabajando con Bavaria, llega la secuencia, como les decía ahorita, llega la secuencia a Bogotá, los músicos se vuelven perezosos, ya Bavaria empieza a contratar no 10 músicos, sino 8 músicos, y con el paso de los años ya no eran 8 músicos, sino 6 músicos, 4 músicos, hasta que llegó Bavaria a desaparecer y se colocaron los famosos émulos aquí en Bogotá. Muchísimos émulos de aquí de este sector. Cantantes buenos que ya no tenían orquesta, sino que llevaban una pista. O llevaban a una persona haciendo de muñeco en el piano, entonces no eran ni siquiera ya músicos, porque se volvieron perezosos y entonces ponían una secuencia, sonaba la secuencia, el cantante iba sabroso, cantaba y cuando nos dimos cuenta aquí en San Cristóbal se desaparecieron las orquestas, los grupos y empezó digamos, como la caída del artista del sector suroriente, porque ya no se competía con calidad, sino simplemente por necesidad. Entonces, ¿qué pasó? Todos los músicos, o la gran mayoría de músicos que nos logramos sostener porque musicalmente tenemos el don, como yo te decía, yo soy docente en música, tengo curso de actualización docente en música en la Universidad Nacional, estudié con la Filarmónica, tengo el cartón que me avala como profesor de técnica vocal y de armonía. Y todas esas cosas fueron formando parte de la experiencia mía. Fui cantante, tenor de la musicoral Canta Colombia, que fue en su momento una agrupación de 35 artistas en escena, bajo la dirección de una mujer maravillosa de esa época. Y posteriormente empecé a hacer el trabajo de baterista. Por azares de la vida dejé el bajo porque la secuencia desplazó a los bajistas. Cuando la secuencia desplaza a los bajistas, les tocaba rebuscarse y paso a tocar batería con la orquesta de mi hermano. Hacía tropical, salsa, merengue, porro, cumbia con batería. Después de eso, pasé a la conga, porque se consiguió timbalero. Ya era muy terrible para mí llevar, por ejemplo, a una tienda, llevar una batería. Y mientras que uno arma una batería, entonces es un caos. Posteriormente ya paso a la conga, empiezo a estudiar la conga, estudio con tablas, empiezo a tener cierta fortaleza como conguero. Y pasé por obligación y por necesidad a ser cantante de mariachi. Aquí en el sector, aquí en el sector trabajé con un mariachi por la oportunidad que me dio la directora de ese mariachi, Águilas de Cristo. Janet Ramírez me dice que, pues que como estaba buscando trabajo, que por qué no me le veía cantar. Y yo decía, no, yo no canto. O sea, a mi hermano nunca le gustó el color de mi voz. Entonces yo no cantaba, yo solo hacía coros. Sí. Entro a cantar como cantante de mariachi. Tengo un año de experiencia con ellos hasta el día que, pues, por situaciones difíciles tocó abandonar ese proceso. Y continué con la música tropical, pero ya no entré como bajista, ni como timbalero, ni como conguero, sino entré fue como pianista. Eso fue un show porque yo tenía que ir en esa historia mía como muñeco, soltando en play, sin tocar piano. Y por una anécdota con una señora que se me clavó a mirarme en la presentación, ella me miraba y yo hacía que tocaba, pero yo no estaba tocando piano, pero esa señora me miraba tanto que me hizo dar una pena, una vergüenza ajena. Yo dije, nunca en mi berraca vida vuelvo a ser muñeco. Y cogí el piano en mi hermano y empecé a estudiar cómo se hace un acorde de do, uno de re, a hacer melodías. Y empecé a entender que sí podía tocar encima de la secuencia, podía tocar piano. Entonces podía hacer tumbaditos
y podía hacer melodías. Y unas veces lo que sabía lo tocaba en vivo, lo que no sabía lo tocaba como muñeco. Y pues ahí me ganaba mi billetico y gozaba de lo lindo porque pues para qué, el grupo de mi hermano siempre sonó bonito. Mi hermano es una persona, ¿cómo se dice? Esas personas que muy detallista y con el sonido, que esa es la experiencia que quiero transmitirle a muchos de los artistas de esta zona, es que tenemos una rivalidad grande entre sonidistas y músicos. Pero en términos generales, pasé a pianista y nuevamente vuelvo como bajista y ya después empecé a trabajar con tríos. Entonces, un amigo mío me dice, Norbertico, ¿qué está haciendo? ¿Usted puede tocar guitarra? Yo dije, sí. Me invitaron a hacer trío y conocí pues de fondo Camucol. Y después de que conozco Camucol, en Camucol yo iba haciendo tríos con el maestro Jorge Sierra, que hoy en día es el presidente de Asotricol, que es la Asociación de Tríos de Colombia, la nueva. Camucol sigue funcionando en otras dimensiones y empecé ya a descubrir por mi experiencia en la guitarra desde cuando era niño que yo podía tocar esos valsecitos, podía tocar esos temas de ranchera, hacer serenaticas y empecé a recordar música. Entonces ya con la guitarra hacía carranguero, hacía vallenato tradicional, hacía musiquita y me iba metiendo en el cuento, pero dio la casualidad de que se me contrataba ya como un músico que yo puedo ir a tocar un timbal y encima de karaoke, encima de secuencia, tocar en vivo. Pero toda esa trayectoria fue generando un problema dentro de mi propio nivel artístico. Y es que por hacer demasiados instrumentos y no estar consagrado a un solo instrumento, eh, no logra uno el nivel que necesita. Entonces, por ejemplo, yo quiero tocar bajo, sí, yo toco bajo. Yo hago salsa, merengue, cumbia, porro, jazz, blues, lo que me quieran poner. Yo leo partituras, yo como profesor de música sé qué es la gramática, sé entender una partitura. No soy lector a primera vista, pero póngame lo que me ponga y yo se la leo con la oreja. Yo lo defino rebusque. La palabra rebusque encaja en todos los procesos de la dignidad del músico en Bogotá y puedo decirlo que de pronto a nivel nacional, de alto nivel, o sea, unos músicos, ustedes pueden escuchar aquí que Santander hablar a otro nivel, que hay músicos que tienen un talento que realmente es desperdiciado, porque son tan buenos que muchas veces no necesitaron ni siquiera pasar por una academia para decir que son buenos músicos. Son talentos, eso aquí en Bogotá está lleno de talentos, pero ¿qué pasa con la situación del músico? Resulta que un músico cualquiera hoy en día no tiene espacios donde presentarse. Bogotá está mal de espacios donde presentarnos. Entonces nos dan la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en nuestro sector y buscamos parques, pero todo el esfuerzo que hay que invertirle a crear un espacio para que un artista se presente es una rogadera y una rogadera y como yo le decía, un rebúsquese plata, rebúsquese patrocinio, busque a ver si el alcalde nos puede ayudar con algo, esperando por ejemplo a que Didarte nos vote una convocatoria, los que cogen los proyectos pues nos dan esa oportunidad y resulta que cuando nos piden a nosotros eh, recursos gráficos, videos, grabaciones, nuestros músicos en estos sectores no tienen nada. Y las poquitas medio grabaciones que tienen, eso es una payasada a veces porque es que se valen de ayudas eh, por el desconocimiento del manejo en la red. Mire, los músicos ahora se volvieron utileros, sonidistas, aparte que son músicos, ahora por ejemplo como me toca a mí a veces hacer, yo soy el animador, o sea, yo soy el utilero, el animador, el cantante, el músico, y resulta que todo eso es para ganarme 150.000 pesos. Bueno, yo gano bien, hay músicos que ganan 80, a otros les pagan 50.000 pesos una hora. Y yo digo, y no, tremendo, o sea, esto es una guerra, la guerra del centavo del músico es un rebusque, la cosa más terrible. Vaya usted, pregunta a ver si una persona como músico que tiene que ensayar
escuchar los temas, sacar las letras, practicar los acordes, las líneas melódicas y montar un repertorio para que le digan, bueno, está bien, pero es que solo hay 50.000 pesos. Eso es muy humillante, falta de dignidad. Y sin embargo, vemos como hay jóvenes, hay gente que nos está tratando de ayudar buscando espacios para mostrarnos, pero el nivel de apoyo económico es muy limitado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos reconocidos realmente. Nuestro trabajo no se compara ni siquiera con el de un mesero en un restaurante porque gana más que nosotros, pero no suenan, no tienen, sí tienen trayectoria, pero no ponen iconos en las emisoras. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la difusión. Y así como los ingenieros de sonido o el sonido es importante para que formen parte de las bandas, no tenemos difusión. ¿Quién nos muestra a nosotros en el mundo entero? ¿Quién dice apoyemos a esta banda? Digo, si Conga Orquesta tuviera un mejor apoyo, o la banda de Bogotá, o Revelación de Colombia tuvieran apoyo de verdad, estaríamos siendo difundidos, grabando, haciendo cosas. Jóvenes que nos están ayudando a nosotros los viejos, abriendo espacios para saber si podemos, como mínimo, tener una oportunidad para trabajar. Yo he tenido el privilegio de tocar con orquestas, de haber salido, por ejemplo, de Bogotá a muchos lugares donde íbamos nosotros, por ejemplo, a actividades a nivel internacional con el sector religioso, pero entonces eso lo hicimos a nivel de, digamos, interciudades, Villavicencio, Casillas, y estuvimos con el Festival Internacional de Música Religiosa, en donde recibimos a más de 10 bandas que venían del Brasil, venían de Guatemala, y la experiencia es porque venían músicos de reconocimiento mundial y entonces esas oportunidades que uno tiene de ir tocando un instrumento ya como banda seleccionada a nivel nacional como la que representaba a Colombia éramos nosotros en el sector religioso. También, por ejemplo, con orquestas, me acuerdo mucho, por ejemplo, que estuvimos representando a Colombia a nivel internacional con la Musicoral Canta Colombia, que eso fue un proyecto que la maestra Estela logró, digamos, consolidar en un momento determinado, en donde hubo agrupaciones musicales y corales que vinieron de España, que tuvimos un gran auge y una gran acogida en ese proceso. Lo otro era las experiencias de haber trabajado con orquestas teloneras, es decir, digamos el caso de mi hermano que trabajó con orquesta chéverísima, que conocimos bandas de mucha trayectoria. El caso de mi hermano, cuando éramos muy jóvenes, que estuvimos acompañando a las chicas del CAN en la Universidad Distrital con una orquesta que fuimos alternando con Wilfrido Vargas en esa época cuando salía el tema de Tengo un jardín de rosas. Esos temas estaban de moda, Wilfrido Vargas vino acá y nosotros tuvimos la oportunidad con esta orquesta del maestro José Reyes, que bueno, pues en sí él no era músico, él era sonidista y era dueño de su propia orquesta, sino que se me escapa ahorita el nombre de la nueva dimensión, creo que era que se llamaba en ese momento esa orquesta con la que alternamos con el maestro Wilfrido. Y ya posteriormente tuvimos la oportunidad de estar alternando en tarima con orquestas como los Hijos del Caribe, que eran eventos, digamos, de talla internacional. En una época ya también con artistas reconocidos como Patricia del Valle, por ejemplo, que es una de las artistas más importantes y más de más insignia que tiene Bogotá, porque Patricia del Valle es una artista que ha sido actriz, ha trabajado en el área de la música mexicana, con una gran cantidad de músicos de trayectoria. Entonces, estos artistas nos dan a nosotros un enfoque positivo en cuanto a la trayectoria mía, que es dónde he estado, en qué tarimas he estado. Eh,
Estuve haciendo unos eventos para una orquesta en Carnaval de Blancos y Negros hace como 15 años. Y ahí conocimos músicos, por ejemplo, el caso del hermano de Charlie Cardona, que eran músicos de Grupo Nietzsche y que de todos modos éramos amigos, colaboradores, panitas, amigos de siempre. Y sí, ese ha sido como, digamos, la oportunidad, la trayectoria que hemos tenido con orquestas. Hemos tenido contacto y hemos alternado, por ejemplo, en Duitama con la orquesta de Guayacán Orquesta. Entonces, todo eso ha sido positivo. Estar trabajando en tarima grande, con orquestas grandes, por ejemplo, el sonido de César Vilar, sonidos como los Vázquez, trabajar con 50.000, 60.000, 100.000, digamos, vatios de potencia ya es otro nivel, ¿sí? Los músicos de nuestro sector aquí sufren mucho por eso, porque les falta tonelada de bateaje, les falta fuerza de tarima y de escenografía. La trayectoria del músico es muy diversa en cuanto a sus necesidades. Lo que realmente me parece importante a mí es tratar de destacar que el músico de nuestra localidad no vive de la música. El verdadero músico, me refiero al que tiene 20, 30, 40, 45 años, como el caso mío, o más años. Tengo compañeros que tienen 50, 55 años de la música, pero seguimos en el mismo proceso. ¿Cuál proceso? Que para poder tener un espacio de recreación con su familia, no tiene los recursos necesarios. Nosotros no trabajamos un lunes, nosotros no trabajamos un martes. En el caso mío, he trabajado los miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos. ¿Por qué? Porque yo hago un reemplazo de mariachi. Hay muchos músicos que se metieron de la tropical a la mariachada, trompetistas que antes eran muy buenos en la tropical, ahora están en la mariachada y su nivel económico es tan bajo que ustedes pueden ver a nuestros artistas, es que ya no compramos ni siquiera nuestros propios vestidos. Nos toca alquilar a veces vestidos. ¿Cuánto vale un vestido para un mariachi? Un músico de aquí del sector. Vaya a ver si lo que gana realmente es suficiente para que él pueda tener uno, dos, tres vestidos. Es muy complicado. Vaya usted, mire a los tríos de Colombia, aquí de Bogotá con dificultades hoy en día logran comprarse un smoking porque no se puede. Y todo es de baja calidad. El artista colombiano tiene que luchar demasiado, demasiado. ¿Por qué? Porque no le sale trabajo ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles, ni un jueves. Los músicos de nuestro sector y de todo Bogotá vivimos de lo que salga un viernes, un domingo. Y lo poco que ganan a veces se va en transportes. Un músico tiene que lucharla demasiado para ganarse 100.000 pesos y pagar 50.000 de carro para llevar un timbal de aquí a Suba o de Suba aquí o de aquí a Bosa o de Bosa aquí, ¿cierto? Para quedarse con 50.000 pesos y llevarlos a su familia. Es muy, muy difícil la situación del artista músico aquí. No me imagino, pues tampoco tengo muchos argumentos para decir que los sonidistas, ingenieros de sonido, productores musicales, les toque un poquito también duro. En medio de todo esto, no se dan las oportunidades para valorar el trabajo del músico que tiene que hacer composición, porque conozco muchas orquestas que han grabado, que tienen 5, 10, 15 producciones y están debajo de una cama, en una caja, en unos CDs, en unas USBs y tratando de vender esos discos porque nunca tuvieron difusión y lo que se logró con eso fue sencillamente que siguieron haciendo lo mismo que hacen todos, buscándose una presentación, esforzándose para medio comer dignamente y es muy duro, demasiado duro el trabajo del artista. Pero eso no quiere decir que no hayan personas que son buenos músicos y que viven bien, ¿cierto? Pero estoy hablando de la gran mayoría de artistas de nuestra localidad, que realmente les toca muy, muy difícil. Y otros que pues no le dan el margen de dignidad a su trabajo. ¿Por qué? Porque se ganan un buen dinero, ganan plata y su vida o la forma como viven está metida es en vicios, en rumbas, que no dejan que esos artistas salgan adelante porque precisamente
Hay músicos que se pueden ganar 250.000 pesos en 2 horas o en una hora, pero se tiran 100.000 pesos en trago. Y entonces nunca les va a alcanzar el dinero porque es una mentalidad la que nos ha abortado demasiado en esa vida digna de la que nosotros hablamos, de cómo vive nuestro músico aquí en la localidad. ¿Sí? Muchas veces no tenemos ni, mire, no tenemos ni para un uniforme. Somos 5 o 6 músicos y no tenemos para conseguir el vestido para todos igual. Como se hacía antiguamente, que las orquestas tenían sus vestidos, se veían bonitos, hacíamos buena escenografía y gustábamos. Hoy en día es muy difícil. Hoy en día sencillamente se mandan a hacer 4 chalecos, 5 chalecos, usted se pone pantalón negro, camisa negra y encima le ponen un chaleco y esa es la vida del músico. Yo me tengo que poner el chaleco de otras personas 10 20 veces. Y si voy con bandas, por ejemplo, de música popular, allá me dan chaleco. Si me voy con un carranguero, allá me dan chaleco. Si me voy con una orquesta, allá me dan chaleco. Entonces se volvió la moda del chaleco y las corbatas de corbatines, corbatas y chalecos es lo que todos los músicos usan para tratar de convencer a un público que realmente ya no recibe calidad. Y si no recibe calidad, no invierte. Y si la persona que necesita nuestros servicios para hacer una buena fiesta, no afloja el billete porque es la misma vaina de todo el mundo. Llegan tarde. Ustedes saben que es cibevolear. Yo sé que muchos de allá en el medio artístico aquí en la Surariente saben coger una canción y cantarla en 30 segundos. Usted hace intro cortada, estrofa, coro, termina el intro y hasta ahí fue canción. Y una serenata que se supone dura 45 minutos, una hora, termina siendo de media hora. No le cumplen al cliente, el cliente está mamado de que lo engañen. Es decir, el músico vive mal. ¿Por qué? Porque la misma situación social hizo que el músico tuviera que recurrir a esas vainas para poder tener trabajo y medio comer, hermano. O si no, preguntémosle a todos nuestros músicos de la 27 Sur con décima. Vayan allá, échense en un vistazo, vayamos a la playa. Trabajé con Mopac, trabajé con el finado Manuelito Parra, con Mayoral. Ellos conocen toda esa trayectoria que tuvimos nosotros de ver a nuestros músicos allá tirados en una calle, tirándosele a los carros a ver si cogían una serenata, peleando entre los mismos artistas mariachis por una serenata. Ahora el mariachi lleva flores, detalles, fotografías, videos por 120.000 pesos para 4 músicos, pero tienen que coger 5, 6, 8 serenatas para medio comer ese fin de semana. Eso es vergonzoso y a mí me da pena, pero es la realidad. O si no, yo los invito y vamos y camellamos y buscamos esos sectores. Vamos a ver a los músicos de Suba. Cuando quieran los acompaño y les digo dónde están los músicos de Suba. Vamos a Bosa y vamos a Soacha para que ustedes conozcan los músicos que trabajan allí. Tengo un amigo que es Emulo de Diomedes Díaz. Y el muchacho se rebusca, tiene su casa de banquetes y se rebusca para darnos trabajos a muchos de nosotros. Y se esfuerza y Willy hace lo que sea. Pero mira, a veces se quita el pan de la boca para llevarme a mí a tocar timbal en encima de una secuencia. Buen cantante, buenos shows, pero nos toca ir, ¿qué? Bajo presupuesto. Y eso hace que en todo Bogotá estemos luchando los músicos por esa dignidad. ¿Cómo vive el músico realmente? Yo pienso que nuestros músicos viven muy regular. No digo que mal porque nos rebuscamos, pero esa fue la palabra que les dije al principio. El músico vive del rebusque.